¿Qué tal, Cofoco? ¿Todo bien? Acá en un nuevo episodio de Dos Chiflados y un Consciente, Así con es. mi gran amigo Felipe del Río y con mi otro buen amigo Roberto Ciapo Mejía, alias Ser Roberto. Carajo, 37 años de edad, natural de Chota, Cajamarca, igual que alguien del que no me quiero acordar. El lapicito. El lapicito. El profesor. Y Roberto tiene 37 años de edad. Roberto está muy metido en el sector de construcción civil. Tiene otros emprendimientos que no creo que me quiera contar el día de hoy ni a mí ni a Felipe. Y es un provinciano pues de pura cepa, pero ya casi limeño, porque tiene muchísimos años aquí. Encontrándome absolutamente seguro que no tiene ni tendrá límites a futuro. Te conozco, Roberto, nos hemos logrado conocer aproximadamente hace 7 años cuando tenías 30 nomás, y caramba, que respeto tu inteligencia, porque conozco a muchos seres inteligentes, pero no con la capacidad que tú tienes para tomar decisiones y demás, cosas que me has llevado a mí en muchos momentos de construcción, a pesar que estoy fuera del mercado un tanto. Bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. La verdad te agradezco acá a Foco también por la oportunidad y primeramente felicitarte por este tipo de programas. Es algo que me llena de emoción de que sea este tipo de programas las que nos abran las ventanas y las puertas hacia un futuro de mucho entusiasmo para personas que de repente ven esta entrevista. La verdad, quiero contar mi historia a raíz de cómo se inicia saliendo de una provincia de muy bajos recursos y escalar paso a paso hasta lo que me encuentro ahora. Les agradezco y les felicito de antemano. Muchas gracias y estoy muy orgulloso de estar acá en este programa. Gonzalo, cuando hace la introducción y menciona 2 palabras sobre las que yo quiero conversar: provincia y limitaciones. ¿Qué significa para ti provincia? ¿Qué significa para ti limitaciones? Hablo desde la perspectiva en el momento que salgo de mi pueblo natal. A raíz ya como 20 años atrás. Cuéntanos Entonces, un poco. voy a contar esa historia porque a la actualidad ya hay un cambio diferente, ¿no? Entonces salgo a los 16 años, apenas termino la secundaria. Entonces, como vengo de una familia de bajos recursos, soy el tercero de 7 hermanos, de las cuales no había la parte económica para poder seguir avanzando en la parte educativa, ¿no? Entonces es ahí donde tomo la decisión y me hago parte de hacerme responsable de mí mismo. Entonces hablo con mis padres. Esto es 16 años, 17 años que ya tenías. 16 años. 16 años. Entonces, de nuestros hijos. De nuestros hijos. Exactamente. Entonces fue muy duro para mí tomar esta decisión, pero lo tuve que hacer por el bienestar mío y de querer sacar a mi familia adelante. Es ahí donde salgo fuera del país, buscando oportunidades, buscando de crecer. ¿Qué te hizo pensar que salir del país había más oportunidades fuera del país que en el Perú? No tenía opción, no tenía rumbo hacia dónde iba. Simplemente por casualidad de la vida me encontré con unos amigos y fueron ellos los que se dirigían a un país vecino de acá del Perú, le voy a decir que es Ecuador. Entonces, al encontrarme con ellos y saber hacia dónde iban, simplemente me uní al grupo y salimos en rumbo de buscar un futuro mejor. Entonces, de las cuales, estando en otro país, lejos de la familia, es complicado porque no conoces a nadie y en ese momento, pues, no había, por ejemplo, el teléfono que hay ahora, cómo te comunicas, cómo sabes cómo está tu familia, ¿no? Es algo insólito porque uno simplemente se cohíbe al pensamiento y no sabes qué es lo que está pasando al otro lado. Entonces, a raíz de ello,
empiezo a trabajar en la construcción a mi corta edad y me doy cuenta que es lo mío. Entonces, al darme cuenta que es lo mío, digo, ¿sabe qué? Yo nací para esto y si vine acá es por algo, ¿no? Solo habías terminado secundaria, Robert. Solo había terminado secundaria porque no había la solvencia económica para seguir estudiando. De acuerdo. ¿Y qué era trabajar en construcción en ese momento? Puede ser redundante mi pregunta, pero ¿qué era? ¿Qué eras un obrero de construcción? Como todo el mundo, ¿no? Cuando empieza en construcción empieza desde cero, ¿no? Siendo un ayudante, cargando los bultos, el esfuerzo físico enorme en su momento, ¿no? Y para recién iniciar fue tan complejo para mí adaptarme. Pero si es que algo te nace y te gusta, pues simplemente lo pasas por alto y sigues adelante. ¿Cómo te veías tú en ese momento? O sea, qué cosa ves en la construcción que haces que te guste? La perspectiva es no a la construcción en sí, sino al cliente con quien trabajábamos. Era un inversionista. Entonces veía cómo hacía sus movimientos, sus negocios, y ahí es donde yo escalo o miro a escalar hacia donde él está, ¿no? Entonces, no el trabajo en sí, sino la posición hacia donde quiero llegar. Y es ahí donde digo, esto es lo mío y voy a encaminar en esto porque si en algo he llegado hasta acá es para hacer esto. Entonces, en Ecuador estoy a un aproximado de 1 año y medio, de la cual es indocumentado por menor de edad. Y lo más difícil era pues poder salir libremente porque tienes uso de razón que eres indocumentado. Pero gracias a Dios no pasó ninguna circunstancia, me regresé tal cual me fui en el momento y por ser del destino llego acá a Lima, Perú, de la cual no tenía intención de quedarme acá. No habías pensado en venir a la capital. No había pensado venir a la capital porque siempre quería radicar de repente ya en donde conocía, allá en Ecuador, pero igual conociendo amigos, llegamos como de visita y me quedé sin pensarlo. ¿Y ya te llamabas Roberto o ser Roberto? A ver, esa historia para contar es una anécdota. Una interrupción al tema. Es una anécdota porque mi nombre no es Roberto desde inicio, ¿no? Que me ponen mis padres. Tenía otro nombre que no voy a mencionar acá, entonces de la cual era una burla en el tema del colegio, ¿no? Porque mi nombre se prestaba para otros términos. Te hacían bullying por tu Me nombre. hacían bullying por el nombre. Entonces es donde intervengo y le llamo la atención, por así decirle, a mi papá, ¿no? ¿Por qué me pusiste ese nombre? algo que a él también en su momento se sorprendió, ¿no? ¿Por qué es que yo le enfrento de esa manera? Entonces me pregunta, ¿qué es lo que quieres llamarte, no? ¿Y qué podemos hacer? A ver si se puede hacer algo o no, porque ya estás escrito en los registros y todo, y es un proceso. Y se fueron a registros civiles a cambiarte de nombre. Y bueno, para eso tengo un tío que es abogado, consultamos con él cómo es el trámite y bueno, me dijo, ¿sabes qué? En este caso tienes que denunciar a tus padres, ¿no? Es el proceso que sigue. Denuncia a tus padres y simplemente hacemos el seguimiento a los documentos y te cambia de nombre. Es fácil, como no tienes el documento de identidad todavía, es mucho más fácil, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que te quieres llamar? Y para ese entonces, pues me gustaba el fútbol. Entonces me gustaba el fútbol, siempre veía los partidos de fútbol de las selecciones, ¿no? Brasil, Argentina y todo, pero en su momento Brasil pues era La rompía con todo, estaban todos los cracks, todos los nombres. Y entonces es ahí donde decido llamarme Ser Roberto, en honor al fútbol. Y a Dios gracias se pudo hacer los trámites, me cambiaron el nombre y estoy hasta acá, ¿no? De la cual es ahorita pensándolo bien, a veces hubiese elegido mucho más nombres que hay mucho. Después salieron otros futbolistas. Sí. Pero digamos, entonces a ti te llaman Ser Roberto o Roberto.
Roberto. Ya, o sea, Sí. Roberto es tu nombre de pila nuevo, pero te dicen Roberto. Me dicen Roberto. Uy. Exactamente. Vamos a regresar al... Bob el al- constructor. Bob el constructor. Tú llegas a Lima y tú conoces, o sea, tú antes de venir a Lima, tú conoces Ecuador. O sea, tú llegas a Lima luego de haber conocido Ecuador. O sea, para ti Lima era más nuevo que Ecuador. ¿Cómo te sientes cuando llegas a Lima? Sí, para mí era nuevo llegar acá a Lima más que todo sin conocer una ciudad pues mucho más grande de donde yo estaba en Ecuador. En Ecuador también radicaba en una ciudad pequeña, ¿no? En este caso es Cuenca, que es muy bonito por cierto. Lima pues era más inmenso, conocer me costó mucho. Entonces llego acá a Lima, no sabía dónde me encuentro, simplemente por un amigo me saca una fuente de trabajo en las cuales me deja en el trabajo y él se regresa y me quedo solo, sin saber... O sea, te consigo una chamba en sí, construcción. no en construcción en su momento, Ah, ya. así un trabajo en una imprenta, Ya. donde hacen todo esto, las gigantografías y lo demás, ¿no? Pero ya yo, como trabajaba en construcción, siempre buscaba esa oportunidad de conocer a alguien para que me jale a construcción. Entonces, estando acá, empiezo a hacer amistades con los mismos del trabajo, empiezo a invitar a salir para conocer un poco más la ciudad. Y me adapté rápido. Soy una persona que se adapta a todo. Cuando uno sale de su zona de confort, simplemente tiene que estar preparado para toda la adversidad en la vida. Claro. Entonces, al salir, conocer, conocí gente que trabajaba en construcción. Entonces, no era fácil entrar a construcción porque siempre tiene que tener alguien que te jale, ¿no? Y es sindicalizada la construcción. ¿verdad? Exactamente. Además, es sindicalizado y no pertenecer a un sindicato es muy difícil entrar. Claro. Entonces, a raíz de los amigos fue donde me jalan a la construcción, igual como ayudante, porque bueno, yo ya sabía algo, pero si no te conocen, pues prácticamente tienes que iniciar de cero. Claro. Inicio como ayudante, ya sabiendo lo que sabía, entonces era más fácil para mí moverme en el campo. Luego, viendo, depende de los rangos que hay en la construcción, como operario, ayudante, peón, ¿no? Entonces, yo simplemente no me siento conforme con lo que gano y empiezo a escalar. Empiezo a escalar y empiezo a ver como una forma de negocio, verlo la construcción en sí. Entonces, ¿Cuál fue qué es eso que viste que te hizo pensar que era un negocio? a ver, como te comento, ya viniendo del Ecuador, para el inversionista que yo trabajaba era un ingeniero civil, de los cuales él compraba lotes, lo construía y lo vendía, y ese era el negocio, ¿no? Entonces hacia ello yo apuntaba, y apunto al día de hoy, ¿no? De tener mi propio negocio. Obviamente hoy trabajo en la construcción, tengo cartera de clientes, pero todavía no he logrado independizarme como trabajar para mí mismo, ¿no? Que eso es a lo que yo apunto. Presta servicios de construcción para los que te contratan. Perfecto. Entonces, tengo la cartera de clientes, de las cuales también agradezco que cada uno me recomienda, y ofrecemos el servicio de hacer todos los trabajos en construcción desde cero hasta los más últimos acabados. Tenemos un equipo de trabajo donde tenemos ingenieros, arquitectos, a quienes están sumados a los proyectos, y una vez concretado el contrato con el cliente, hacemos todo el trabajo de la mano de obra, ¿no? En este caso. Entonces, es algo que vine persiguiendo desde muy adolescente, ¿no? Y ahora he logrado escalar bastante en el tema constructivo, y ya creo que ese es mi despegue para poder hacer mi propia empresa, ¿no? Y eso, Roberto, es porque te adecuas también al cliente. O sea, así como el cliente te puede contratar para que se lo des ya en mano, también te podría contratar solamente mano de obra y el cliente pone el material. Correcto, hay dos formas de trabajar en la construcción, ¿no? Una que es la mano de obra y otra que es a todo costo. Entonces trabajamos y nos adecuamos de acuerdo a lo que el cliente solicita. En este caso, si el cliente nos solicita simplemente mano de obra, hacemos la valorización de mano de obra, hacemos un porcentaje de lo que implicaría los materiales, y trabajamos en conjunto acuerdo, ¿no? Entonces,
eso es la perspectiva. O sea, hablando del cliente, como persona tengo que conocer el cliente hacia qué quiere llegar o qué producto quiere obtener de nosotros, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la mano de obra vemos más que todo el acabado final de la obra, ¿no? Que eso es lo que más nos vende en este caso, ¿no? Porque una cosa es hacer la construcción en sí, el casco, como lo llamamos, obra gris, que simplemente son estructuras y medidas, y el tema de los acabados es un poco más complejo, diría, porque es ahí donde ves todos los detalles. Y bueno, ya con el pasar de los tiempos la experiencia también ayuda mucho y damos opciones al cliente, alternativas, buscamos soluciones y el cliente se queda con la mejor perspectiva y realizamos la obra en sí, y al momento de la culminación pues tenemos muchos clientes que se han quedado satisfechos. ¿Cuál ha sido tu proyecto más difícil, o cuál ha sido tu cliente más difícil, sin contar obviamente acá a Vidal? No, somos amigos. ¿Cuál ha sido tu cliente, cuál ha sido tu proyecto más difícil de sacar adelante? A ver, sin ir muy lejos, es un cliente que me dio la oportunidad de mostrarme hacia los demás clientes. Él es la primera persona que me dio la oportunidad de yo demostrar lo que sé, porque siempre vine buscando esa oportunidad, ¿no? Por eso es que siempre dices que estás agradecido. Exactamente, siempre estoy agradecido porque sé quién me tendió la mano para yo llegar hasta aquí. Entonces, obviamente, ese cliente me da un proyecto fuera de acá de Lima, en provincia, de la cual será una casa de campo, y me da el dibujo en sí, no me da todo el expediente completo, de las cuales me tuve que hacer responsable y fue difícil porque fue mi inicio. Entonces la tomo como tal, con mucha responsabilidad, busco información, busco ayuda de profesionales, porque eso es lo que debe ser. Entonces me lleno de mucha ayuda en ese momento de profesionales que dan la opinión, armamos el proyecto y nos costó un poco al inicio, pero salió la culminación con un éxito rotundo, y de la cual me siento orgulloso que hayamos hecho una obra pues de primera mano. O sea, en resumen, tú no sabías si ibas a poder sacar adelante ese proyecto. O sea, tú confiabas en tu capacidad, pero no sabías exactamente si es que ibas a poder sacarlo adelante, si ibas a poder superar todos los obstáculos del proyecto. Correcto. Yo no dudaba y no dudo de mi capacidad, pero como la construcción es un área que implica muchas partidas, entonces no lo visualizaba en sí terminar el proyecto. Pero al momento que me hago responsable y empiezo a buscar soluciones y vamos empezando el proyecto, se va armando, y es donde me da mucho valor para seguir avanzando y buscando información, buscando ese tipo de ayuda profesional que se requiere, y viendo ya encaminado el proyecto, pues era más fácil para mí sobrellevarlo. Hay un dicho que dice que al gallo se le ve en la cancha, ¿no? Sí. Yo te he visto a ti viendo electricidad, agua, todo. O sea, no solamente dando órdenes, ¿no? Metiéndote al campo justamente para ayudar a tu gente, ¿no? Una parte fundamental, y creo que lo que me ha funcionado, es confundirme con mi personal, poniendo el hombro, como se dice, mano a mano con mi grupo de trabajo, y eso es lo que da confianza a que el grupo se una más. Entonces lo entendí desde que tuve un cliente donde me solicitó para hacer un techado de una edificación, de las cuales el momento que estamos en pleno vaciado, pues en ese momento no había maquinaria como ahora, entonces en el momento se lateaba, ¿no? Claro. Tiraba lata hacia la losa. Entonces fue el cliente, el mismo dueño, donde se unió al grupo en ese día, olvidando todo su sistema, digamos, ¿no? Se confundió con el resto, y eso es lo que me llevó a mí a tomar esa determinación de unirme así al grupo y demostrar que no simplemente soy la persona que dirige, sino que me auno a ellos y pongo el esfuerzo también como ellos para sacar adelante un proyecto. Claro, tú como líder decides si eres el DT sentado en el banquillo o el capitán jugando en la cancha. Correcto. Es así donde yo empiezo a dar confianza a mi personal, ¿no?
a mi grupo de trabajo. Yo me considero uno más de ellos, aparte de que yo tomo las decisiones y todo lo demás, pero también soy parte del equipo de trabajo. Claro. Y no soy más ni menos Es un de jugador en la la capacidad. cancha. Soy Es un jugador más en jugador la más cancha. en la cancha. ¿Tú ayudas a tu gente, Roberto? Sí, en este caso tengo un grupo reducido, pero creo que son los mejores. No creo, estoy consciente que son los mejores, que estamos en un grupo ya muy compacto ahorita y que he logrado seleccionar personal adecuado porque es difícil seleccionar este tipo de personal y sobre todo que sea personas conscientes y la honradez por encima de todo, porque nos ha tocado trabajar muchas veces en departamentos y lo que se quiere es gente decente, que hay muy poco hoy en día. Entonces hay que conocer muy bien al personal que tenemos, seleccionar para también así ofrecer al cliente una, ¿cómo se dice?, una mano de obra adecuada y las personas idóneas para no tener ningún tipo de inconvenientes. Entonces hemos ido separando también a gente que no ha sido partícipe de lo, o consciente de lo que hacia dónde queremos llevar. Entonces eso es difícil hoy en día y agradezco a mi equipo de trabajo que en algún momento van a ver esto, les agradezco y como siempre les digo a ellos, trabajemos conscientemente que eso nos va a llevar al éxito. Siempre de la mano de la responsabilidad es donde vienen los grandes cambios. Y como le digo, me confundo con todo el grupo y eso es lo que me ha funcionado, ¿no?, hasta el día de hoy. Tú eres el caso perfecto de un emprendedor peruano, ¿no? Es una persona que a falta de oportunidades se crea sus propias oportunidades. Perfecto. A ver, hablando del emprendimiento, hay muchas personas que posiblemente ven limitaciones. Yo no veo limitaciones. Yo simplemente veo... Ahí es a donde quería llegar en esa conversación. Exactamente. Yo no veo limitaciones porque cada persona es consciente de lo que puede lograr. Simplemente hay que buscar información, hay que tener ganas de superarse, convicción de poder salir adelante, que eso es lo que te lleva al éxito. No hay que esperar que simplemente reúnas todas las condiciones para emprender, que eso no funciona. Hay que emprender desde donde te encuentras, de donde estás y con lo que tienes. Y en el camino vas implementando. Creo que es lo fundamental para poder salir de nuestra zona de confort. Robert, tú has venido de abajo, como dices. ¿Alguna vez has sufrido la estupidez esta del racismo, del clasismo, La discriminación? de la discriminación? Hasta el día de hoy no tengo ningún tipo de inconveniente con ello, con ningún tipo de persona, y eso es arte y obra de mi comportamiento tal vez. Creo que si tú no faltas el respeto a nadie y vives netamente basado en ti mismo sin faltar respeto a nadie, no hay quien te falte respeto y ni te ponga una clase de racismo, ¿no? Porque el respeto debe ser mutuo, ¿no? Absolutamente. Exactamente. Entonces yo hasta el momento no he sufrido ningún tipo de racismo, ¿no? Y eso agradezco a la vida por no tenerlo, porque de repente las personas que han sufrido deben saber más que yo, ¿no?, en su momento, pero no tengo casos que también de repente me hayan contado. Yo creo que has tenido éxito. ¿Cuál es el límite? ¿Qué esperas? No hay límite, en mi perspectiva no hay límite, no hay límite. Yo siempre pongo como ejemplo a las personas con mucho éxito. Y no simplemente quiero llegar ahí, sino quiero sobrepasar ese límite. Entonces, como empecé, desde lo que empecé y hacia donde quiero llegar, sé que hay un camino difícil y que paso a paso se puede lograr, pero simplemente con determinación y con convicción. Si no tienes convicciones, no vas a llegar a ningún lado. La convicción es lo que te lleva al éxito. ¿Cuál es el momento más difícil de tu vida o una buena anécdota de esas que mis sobrinos me cuentan con respecto a ti? Hablando de lo difícil, hay muchas que contar, pero me baso simplemente en dos. La primera, como ya lo conté, es la salida en primera instancia de casa.
y la otra más difícil fue a raíz de que trabajo en la construcción, tuve un accidente. Un accidente que me marcó porque en ese tiempo pues ya tenía alcanzado de repente, digamos, un capital como para poder emprender mi propia empresa, mi propio negocio, ¿no? En la construcción en este caso. Entonces, a raíz del accidente, dejo de elaborar, dejo de generar ingresos y empiezo a ver el entorno de mi familia que no le falte, y más que todo mi recuperación, porque sí fue bien complejo y me tomó como un par de años, 2 años, si no me equivoco bien, en poder recuperarme. A raíz de ese accidente, todos mis ahorros lo tuve que usar para la recuperación, de las cuales me quedo nuevamente en cero, y es por ello que hablo de convicción, porque si no tenía convicción simplemente tomaba otra decisión y quizás me cambiaba de rubro. Pero más nadie como yo, que sabía lo que ya había emprendido y sabía todo el negocio, no tenía otra opción, ¿no? Entonces me pregunté a mí mismo, ¿qué puedo hacer yo que no sea la construcción? Si en la construcción ya sé todo el movimiento, sé cómo he iniciado y cómo he alcanzado el escalar puestos, entonces, ¿por qué debo empezar en otra cosa nuevamente de cero, sin tener el conocimiento debido? Entonces, yo creo que hay un propósito ahí. No es de repente que por qué a mí me tuvo que pasar esto, ¿no? Hay un propósito porque cada caída es un cimiento para poder seguir escalando. Pues habías perdido tu capital económico, pero no habías perdido tu capital personal. Precisamente lo que le comenté a mis allegados, conocidos, le dije, habré perdido la parte económica, pero no he perdido el conocimiento. Claro, es tu capital. Y eso es lo fundamental para mí, y fue la base de poder reiniciarme nuevamente en el trabajo. Y una cosa fundamental que también tiene mucho valor es que en ese momento ya tenía un hijo. Y eso fue mi fuerza y mi motor a seguir adelante. Robert, ¿cómo crees que tu experiencia puede ayudar a otros, ser un ejemplo para los demás? Yo creo que a raíz de lo que vengo comentando, esto va más allá para las personas que simplemente creen que hay límites o no hay oportunidades. Las oportunidades siempre van a estar, siempre y cuando tú lo busques. Y quiero hablar esto del emprendimiento, como le dije en un inicio, no... Me preguntó Felipe. Exactamente, no es que hay que reunir todas las condiciones para emprender, hay que emprender desde donde te encuentras, de donde estás, porque ese es el inicio y ese es el primer paso a dar. Porque si vamos a esperar a tener todas las opciones, a tener solvencia, como dice, para poder emprender, pues nunca vas a llegar, porque no vas a reunir esas condiciones. Viniendo desde mi estatus social, hablo, ¿no? Porque de repente de otra perspectiva puede haber miles de casos que es más simple. Más oportunidades. Más oportunidades, exactamente. Pero de mi estatus que vengo, simplemente es hacerse responsable y ser consciente que tienes que esforzarte para conseguir algo. ¿Cómo regresé? Porque vamos un poquito más filosóficos. Ya ves, cómo le gusta la filosofía. Y a mí me encanta eso. Ay, ay, ay. Y nosotros en este espacio siempre hablamos de temas que tienen que ver con cómo hacer para que el Perú sea mejor. ¿Bien? Cómo juntamos conocimiento, cómo juntamos ideas y cómo reflexionamos sobre la realidad que tenemos y cómo mejorarla. Todas las miradas tienen un sesgo, ¿no? Nosotros crecimos en Lima, en un entorno acomodado, fuimos a un buen colegio, tuvimos todas las oportunidades que tú no tuviste. ¿Cómo ve una persona que nace y crece en Chota y termina el colegio en Chota y tiene que salir de Chota? ¿Cómo ves al Perú? ¿Qué piensas del Perú o qué pensabas del Perú antes que no piensas ahora?
Hay una cosa fundamental acá, como acaba de mencionar, ustedes acá tenían pues muchas posibilidades de estudiar en buenos colegios, y en provincia era distinto, ¿no? En ese tiempo. Pero yo veo al Perú de una forma, desde la perspectiva de lo que es la inversión. Mientras haya inversión, creo que todos vamos a tener oportunidades. En este caso yo voy más por la inversión privada porque eso es lo que me ha llevado hasta aquí. Entonces la inversión privada es fundamental, cosa que te crea oportunidades, te crea puestos de trabajo y no estás al margen de no tener trabajo, ¿no? Y si hay inversión en el país de las empresas privadas, pues vamos a tener 1000 oportunidades a raíz de ello. Cosa que es más fácil hoy en día. En su momento no había este tipo de inversiones, y por las cuales en Chota, en este caso donde vivía, pues la educación era precaria. No teníamos la información que tenemos hoy. Hoy en día tenemos el internet, de las cuales ya no hay por qué ser ajenos a la información que queramos obtener. Entonces, si yo necesito saber algo, simplemente recurro al teléfono, investigo y ahí está toda la información, ¿no? Mucho más allá, que quiero decir el tema educativo, que sí también hay forma de poder transformar la educación en una educación más actualizada, yendo más allá de lo que es el Perú, creando futuros empresarios, diría yo. Un tema que muchas veces no lo tocamos, simplemente ahondamos en educación, pero no llegamos al punto específico de lo que verdaderamente queremos transmitir. Y nosotros tenemos la percepción, que es otro sesgo también de percepción, que en provincias la gente no vea la inversión de la misma manera. Puedo estar, digamos, es un sesgo, pero que hay ciertas resistencias al desarrollo del libre mercado, razón por la cual siempre aparecen candidatos de izquierda, ¿no? ¿Cómo se arregla eso desde tu punto de vista? ¿Qué tendría que pasar en el país para que la gente abrace con optimismo la inversión y la idea de un desarrollo del libre mercado? Lo que tenemos que ser conscientes al momento de elegir nuestros representantes es hacia dónde queremos llegar, ¿no? Y qué queremos concluir. El capitalismo, en este caso, es el que nos ayuda a ser perseverantes. Lo que no pasa con un partido de izquierda. ¿Qué es lo que quiere la izquierda? Es una igualdad, cosa que creo que no funcionaría, porque no habría esa diferencia de esfuerzo de cada persona, ¿no? La recompensa, en este caso, lo llamaría yo. Porque si hay esfuerzo hay recompensa, entonces muchos nos quedaríamos simplemente en nuestra zona de confort y viviríamos, pues, ¿no? Que el gobierno... Se saca la mierda. Claro, que el gobierno o alguien se saque la miércoles por mí. Y creo que no es esa la perspectiva, porque si uno quiere lograr algo, pues hay que lograrlo, pero con esfuerzo, para también así valorar lo que uno ha logrado. ¿Y tú dirías que la mayoría de la gente con la que tú creciste piensa de ese modo, o piensa que alguien tiene que venir a arreglarle los problemas? A rescatarlo. Como mencioné en un inicio, creo que la información no llega del todo a cada persona, ¿no? Yo digo desde mi punto de vista porque lo he vivido y sé cómo he salido adelante. Entonces creo que falta un poco de información, o las personas
que buscan esa información no buscan la información adecuada. De repente lo que nos falta es transmitir esa confianza de que la inversión es la que nos va a llevar al éxito y a que el país mejore, cosa que en provincia no ven de esta manera, ¿no? Simplemente ven que el gobierno me soluciona el problema, y creo que el problema no es el gobierno, el problema es uno mismo, porque no se hace responsable de cada uno. ¿Qué opinas? Creo que por ahí va Felipe también. ¿Qué opinas acerca de las tantas críticas que hay acerca de la desigualdad, de las luchas de clases? Porque yo imagino que no vas a Chota tan seguido, pero sí vas, y la información que llega es distinta a la que tú tienes en Lima, a pesar de lo que escuchamos de la gente con respecto a la izquierda y la derecha, ¿no? Eso es lo de menos. Correcto. Como te comento, cuando uno va hacia provincias siempre habla del gobierno, ¿no? El gobierno no hace nada, o el gobierno simplemente está de pantalla, cosa que en los últimos años hemos tenido una crisis en todos los gobiernos, ¿no? Cosa que tampoco no es saludable, pero si es que uno se hace responsable desde el punto de vista personal, creo que no hay mucho que mirar al gobierno, simplemente uno se hace cargo de su persona. Lo que decías tú el otro día, finalmente, ¿no? Que aquí no importa el presidente, claro, que venga, depende de cada quien, ¿no? Claro. Exactamente, va a tener mucho que ver con las limitaciones que tiene cada persona. Que podemos cambiar de perspectiva así, sabiendo elegir a nuestros representantes. Eso creo que es lo fundamental. Y ya no deberíamos simplemente votar al azar, ¿no? Hoy que viene, estamos cerca de las elecciones, deberíamos ahondar mucho más en cada personaje y saber discernir qué es lo que nos conviene, ¿no? Como le digo, perspectivamente en mi entorno lo que nos conviene es que haya esa confianza, que el inversionista ponga toda su inversión en miras acá en nuestro país, para que así tengamos oportunidades, fuentes de trabajo, y de las cuales llegue a cada persona que necesita ese espacio para poder solventar su familia o querer hacer su proyecto. Antes que me escape la idea, Felipe, perdón. ¿Tú prefieres votar o viciar tu voto o no ir a votar? Es una pregunta muy buena en este caso. Tendríamos que evaluar bien, como te digo, a cada personaje, y a raíz de ahí viene la decisión, si votar o no votar, ¿no? Porque hay dos formas o dos caminos que nos llevan a tomar determinación. Si tenemos buenos representantes, hay que acudir a votar, porque queremos que el país cambie. Y si es que evaluamos y vemos que no hay buenas propuestas, pues simplemente hay que dejar el voto en blanco o no ir a votar. Para ir conociéndote un poco más, tú votaste por Castillo la última vez, por ejemplo, te estoy llevando a algo. Siendo un chotano, digamos, siendo un chotano como tú, ¿no? Claro, exactamente. No fue por allí, porque como te digo, ya me movía en torno a lo empresarial, entonces sabía a lo que nos enfrentábamos. Y no había forma de poder apoyar al gobierno de Castillo, porque sabíamos hacia dónde íbamos a caer. Entonces estaba clarísimo, estaba muy claro de que no íbamos a llegar a nada bueno. Entonces, porque lo que el país necesita es confianza e inversión de las empresas privadas, de las personas que apuestan por el Perú. Porque sin lugar a duda lo he sentido, porque muchos compañeros que trabajamos en grandes empresas se han quedado desempleados. ¿Producto de qué? De este gobierno. Producto no de este gobierno, sino a partir de todo este sistema político precario que tenemos hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay confianza. Entonces tendremos que elegir, como digo ahora, a una persona que nos represente y que dé confianza al país, no simplemente a los trabajadores como mi persona, sino más que todo a los inversionistas, porque ahí están las oportunidades. Dime una cosa, y si tú miras alrededor tuyo, entre tu familia, la gente, tu gente,
¿Y tú crees que eres un caso excepcional, atípico, o tú ves que en tu entorno a la gente le está yendo mejor, le está yendo bien, que hay casos de éxito como el tuyo? Hay muchos casos de éxito, conozco varios que han emprendido como yo y no simplemente están mirando al gobierno en este caso, ¿no? Hay muchas personas que han emprendido y ahorita hay 1000 formas de emprender, entonces creo que no viene por ahí el excusarse de algo, simplemente es tomar la determinación, la decisión y encaminarse en el objetivo que uno quiere. Entonces, mucho depende de cada persona. Depende únicamente de hacerse responsable de uno mismo. Hacerse cargo. Exactamente. Y dice que tienes un hijo. Dos. Dos hijos. A la actualidad tengo 2 hijos. Vete rápido, pero se demoró. Sí, obviamente ahí también es un tema que podía tocar mucho debate, ¿no? Porque anteriormente de donde vengo, por ejemplo, la mayoría de familias tienen pues a partir de 5 hijos para arriba, ¿no? Como mi caso, que yo soy el tercero de 7 hermanos. Entonces es también ahí la precariedad de poder solventar, ¿no? para todo la familia. En este caso, creo que para mí el ser padre es una responsabilidad enorme y lo veo como tal, porque para tener un hijo, pues prácticamente hay que tener determinación y sobre todo planificación, que muchas familias en su momento no lo pensaron de esta manera. Y claramente tus hijos van a tener mucho más oportunidades que las que tuviste tú. Obviamente, desde que uno se convierte en padre ya no mira el entorno personal, sino el entorno familiar, ¿no? En este caso queremos que nuestros hijos sean mejores que uno. Entonces es para ello que también trabajo y me esfuerzo día a día para que ellos tengan muchas oportunidades, ¿no? No por ello diga que de repente no sean conscientes de lo que van a obtener, porque muchos lo pueden mirar de la otra cara, como diciendo, ¿no? ¿Por qué sus hijos de tal persona pues tienen muchas oportunidades y los míos no? Mucho más allá de ello que tengan oportunidades, hay mucho trabajo y mucho esfuerzo detrás de ello. Ser padre es un privilegio, ¿no? Correcto, ser padre, aparte de una responsabilidad, es un privilegio y te cambia por completo la perspectiva de vida. Ahora te voy a poner una pregunta bien difícil. De hecho, tus hijos van a tener muchas más oportunidades que tú. Dios lo quiera, los empresarios siempre jugamos al margen, al límite. Pero ya, digamos, yo creo que pero ya... a este nunca le va a ir mal porque es más chambero. Pero ya le fue bien. Sí. O sea, ya le fue bien y ya sus hijos nacieron, obviamente, en una posición bastante más ventajosa. Sobre todo el último, ¿no? Sí, correcto. No, a raíz de ello, por ejemplo, la educación también ha mejorado, entonces uno busca lo mejor para los hijos, ¿no? De prepararlos, de estar día a día con ellos, preparándole para el mundo actual. Pero déjame terminar la pregunta. Perfecto. Porque hay una parte difícil. No me pongas tú no le, nervioso. entonces, retomando la idea, ¿no? O sea, van a tener más oportunidades que tú. ¿Van a tener el mismo hambre que tú? Hambre en el buen sentido de la palabra, ojo, la ambición, las ganas de ir... Claro, porque capaz ya están con mucha almohada, ¿no? ¿Cómo vas a hacer? O sea, te replanteo la pregunta. ¿Cómo vas a hacer para que ellos crezcan con el mismo espíritu e ímpetu que tú? Exactamente. Obviamente es difícil formar a los hijos a lo que uno quiere, ¿no? Porque hay que dejarlos ser en inicio. Y eso creo que es lo fundamental para un niño que se desarrolle en cada etapa que va quemando en la vida. Pero sí, la responsabilidad como padre es orientarlos y hacerlos entender que pues todo no es gratis o regalado, por así decirlo, ¿no? Orientarlos y poder prepararlos para lo que viene. Entonces, no simplemente hay que darle de todo, creo, desde mi punto de vista, darle todo, sino enseñarlos a hacer su propio destino,
que eso también va a ser vital porque va a tener conciencia y va a tener valor a lo que hace. Porque darle todo, desde mi punto de vista, pues es formar un hijo simplemente que está a la espera que le solucione el problema. Entonces, yo lo que quiero para mis hijos es que sean unas personas que solucionan sus problemas, inconvenientes, obstáculos, que eso le va a llevar a un futuro mejor. Está diciendo algo muy simpático, ¿no? A veces la mayoría de los peruanos creen que son los hijos a los que hay que darles de todo, ¿no? Y no se dan cuenta que tenemos que salir en base a esfuerzo, ¿no? Felipe decía una cosa muy interesante durante pandemia, y era que el peruano podía morir de COVID, ¿ya? Pero no se iba a morir de hambre y por tanto salía a chambear. Que lo que decía era que el peruano le tiene más miedo al hambre que al COVID. Así es. Correcto. Ahí tengo un dato que contar porque a raíz de la pandemia pues viene esto del confinamiento, de las cuales yo estaba en mis inicios, por así decirlo, porque no me independizaba por completo, todavía dependía de una empresa laboral y de las cuales tenía que solventar de alguna forma mi familia. La primera confinamiento que se hace el primer mes, pues lo tomé con mucho, digamos, entusiasmo, porque como que era un tipo de vacaciones para mí, ¿no? Pero ya a raíz de que se expandía todo, pues uno va sintiendo la necesidad de poder generar y no simplemente gastar y gastar, por así decirlo, en su momento, ¿no? Entonces yo salí a trabajar, no es que me quedé en casa, porque necesitaba solventar mi familia. Yo me acuerdo que chambeé algo contigo, ¿no? Más o menos por esa época, ¿no? Claro, hemos chambeado por esa época, pero más allá de ello, tenía un cliente que era si no me equivoco, de la policía, que tenía un familiar mal de salud. Entonces él temía por la salud de ese familiar porque vivía en un departamento, en un edificio, digamos, con muchas personas. Entonces tenía ese temor a que se contagie y pueda perder la vida. Entonces él tenía un departamento que había comprado nuevo, una edificación nueva donde no vivía nadie, y me pidió de favor poder habilitarlo para que él pudiera trasladar a su familiar ahí y tenerlo más seguro. Entonces, de la cual tuve que salir a trabajar en pleno confinamiento, haciendo todo lo posible porque había los controles y todo, había que burlar los controles y todo para poder y trabajar, ¿no? Y he trabajado casi toda la pandemia, no me puedo quejar de ello. Entonces, mucha gente creo que ha perdido la vida por desinformación, más que la pandemia misma. Porque simplemente se sentía mal, iba a un hospital o a una clínica y pues por temor a que no contagie a su familia, quedaba aislado y muy expuesto a contagiarse mucho más, ¿no? Y he visto casos que sí han perdido la vida, pero gracias a Dios, en parte del entorno mío, no hemos tenido ese tipo de situaciones. Tú eres un emprendedor, hoy día que pagas sus impuestos y demás, tú eres un emprendedor formal. ¿Cuál es para ti la diferencia? Sería fácil decir, la diferencia es que uno es informal y el otro es formal, ¿no? Correcto. ¿Cuál es la escalera que has subido con respecto a antes? Yo he trabajado informalmente por muchos años. Yo sé. Y es normal, todo el Perú lo ha trabajado. Es normal porque es la forma de iniciar a formalizar un negocio. Entonces, acá hay dos cosas fundamentales. La informalidad simplemente te hace generar economía, pero más no escalar. Y la formalidad, pues, te abre muchas puertas, desde mi punto de vista, ¿no? Tanto en sistemas bancarios como financieros, y te da opción a obtener riqueza, porque hay forma de acumularlo y poder retribuirlo, ¿no? en su caso. Cosa que en la informalidad tienes un límite simplemente para poder declarar, o si es que acumulas riqueza,
pues no lo puedes invertir. Y es algo que he ido aprendiendo de a poco, ¿no? En el camino. Por eso es que digo, al emprender no hay que tener todas las herramientas para emprender, sino que en el camino vamos ajustando cosas y vamos avanzando. O sea, tú, digamos, tu mensaje podría ser que es más conveniente ser formal que ser informal. O sea, tú entiendes que la formalidad a ti te permite proyectar un negocio hacia una empresa, mientras que como informal te vas a quedar solamente con un negocio. Exactamente. Comprarte tu casa y demás, todo eso también te da la formalidad, ¿no? La formalidad te da la solución a tus ahorros, por decirlo, ¿no? Porque si tú eres informal, no te puedes comprar una casa, no te puedes comprar un carro, porque siempre vas a depender del tema legal. Entonces, no hay forma. La informalidad simplemente te sustenta tu día a día. Pero llegar a ser formal es donde te abre muchas puertas y muchos negocios. Pero no es fácil formalizarse. O sea, lo que yo veo, y digamos, yo soy independiente, he tenido negocios chicos, es que la formalidad te obliga a incorporar una serie de capacidades que tienen un costo, simplemente para cumplir con la formalidad. Entonces, la formalidad trae más costos al inicio. ¿Cómo manejaste ese momento? ¿Cómo fue que, digamos, cuando decides formalizarte, cuáles fueron, digamos, los más grandes trabas, los más grandes obstáculos que tuviste que sortear? El momento que empiezo a formalizar, lo más complicado para mí era organizarme, ¿no? Con el tema legal. El tema tributario, porque hay que tener mucho cuidado en ello. Entonces, cuando estamos acostumbrados a trabajar informalmente, pues no medimos, simplemente avanzamos y no importa nada, ¿no? En este caso, en la formalidad hay que ser un poco más ordenados, y creo que también es parte de crecimiento. Entonces, en el tema económico, pues obviamente te choca al inicio porque tienes que pagar los impuestos, pero es parte del crecimiento, es parte de seguir escalando, y es parte de llegar hacia donde quieres llegar. ¿Y tú ves solucionable el problema de informalidad que tenemos en el Perú? Es decir, si tenemos un porcentaje altísimo de empresarios que se mueven en la informalidad, ¿tú ves solucionable eso? Desde mi perspectiva, es difícil. Es muy difícil poder llegar al 100% de formalizar, porque tenemos una informalidad, si no me equivoco, entre el 70 y el 80%. Correcto. Entonces es muy alta la brecha para poder... O sea, bajar eso a 50% sería un logro magnífico. Claro, bajar esto a 50% sería un logro, un éxito rotundo. Cosa que incito a las personas que son informales y que están de repente iniciándose en esto, pues vean lo conveniente de formalizar, porque te abre muchas puertas y muchos espacios, cosa que me está pasando hoy en día. ¿Y por qué crees que el informal no ve esos beneficios? ¿Por qué crees que no adoptan masivamente la idea de ser formales y siguen manteniéndose en la informalidad? Yo creo que va más por un tema económico, ¿no? Al ver salida de dinero, cosa que nadie quiere, pues no, desde mi punto de vista nadie quiere que te salga dinero del bolsillo sin ningún propósito. Interesantísimo. Sin ningún beneficio. ¿Cómo sientes cuando pagas impuestos en este país? ¿Qué sientes? Duele mis impuestos cuando se las pago, ¿no? Obviamente. Pero además porque no sabes a dónde van, carajo. Claro, exactamente, no sabemos si es que esos impuestos están retribuyendo a lo que tú estás aportando, ¿no? O en qué es lo que se está invirtiendo, ¿no? No sabemos exactamente. Entonces, con la política actual, pues prácticamente hay más desconfianza. Entonces, para ello necesitamos las personas que nos representen nos den, como mencioné en un inicio, esa confianza, para que así también las personas informales puedan formalizar y puedan escalar. Caramba, Roberto. Una lección Nos estás dando una lección, y espero que a todos también. La pregunta del millón, porque no te voy a pedir nombres, ¿ah? Correcto. Se nos vienen las elecciones en abril. ¿Cómo la ves?
derecha, izquierda, capitalismo, socialismo, centro. ¿Cómo la ves? Yo apunto directamente al capitalismo porque esa es mi perspectiva desde un inicio, ¿no? Como le comenté, esa base de esfuerzo que... El libre mercado, hablemos del libre mercado, claro. ¿no? Capitalismo es una forma de llamarlo, pero yo creo que el nombre correcto es libre mercado. Hacer empresa. Hacer empresa. El libre mercado creo que es la mejor opción porque te da la opción de medir el sacrificio que haces, ¿no? Entonces, como le digo, el libre mercado atrae más puestos de trabajo, más oportunidades y pues teniendo trabajo, teniendo oportunidades, vamos a bajar esa brecha de repente de pobreza, por así llamarlo, porque es una meta, creo que tenemos que tenerlo en cuenta para poder solucionar muchos problemas. Sí, yo con respecto a la política soy sumamente escéptico. Yo creo que el Perú es un país que vive al margen de la política. Es decir, la política, por alguna razón que no vamos a discutir ahora, no ha logrado y no va a lograr tumbarse este país. Bien. Entonces, lo que yo te quería preguntar no va en el sentido de quién quisiéramos que nos gobierne. Es una pregunta que va mucho más en el sentido de lo que hemos conversado ahora. ¿Qué le dirías tú a la gente que tuvo las mismas dificultades, carencias que tú, para que crean que sí pueden? Y para que no dejen no sigan caminando como la tortuga de Canga. A ver, es fundamental tener convicción, primeramente. La convicción en de que no hay límites cuando uno quiere salir adelante. Y no importa el gobierno en este caso, como le digo, porque las oportunidades siempre van a estar para todos, simplemente hay que buscarlo y generarlo uno mismo. Entonces, a raíz de eso también tiene que haber mucho preparación, digamos, buscar información, estar preparándonos día a día de acuerdo a lo que queremos emprender. Y las personas que quieran iniciar un emprendimiento, pues les digo que están de repente no en el mejor momento, pero nunca habrá mejor momento que iniciar, dar el primer paso. Esa es la base fundamental, dar el primer paso para llegar al éxito de que deseamos. En el camino sé que vas a encontrar muchos obstáculos, pero si tienes una mentalidad positiva y tienes una convicción, pues simplemente sabrás esquivarlo y salir adelante, airoso de cualquier tipo de problema. Entonces, para mí, fundamentalmente, querer cambiar la situación tanto personal como familiar es hacerse responsable de uno mismo. Mi querido Felipe, ya llegando al final, esto es un lujo haberte tenido aquí. Es un lujo, orgulloso de esta conversación. Totalmente. Creo que muchos van a aprender de lo que ¿Por qué los miras? hemos intercambiado. Lo estoy mirando a Andrea y a la juventud. ¿Por qué miras a la juventud? ¿Ah? A ver si aprenden. Carajo, pónganse pilas, pues, huevones, Sí, de agarren reojo, con jabón y rebalen nomás. De reojo los miras, ¿no? Bueno, como diríamos poquito, gusto en vérmelos, hasta el huevo. Este ha sido Roberto Siapo Mejía, un crack. Es un crack de la vida. Roberto era un crack en el fútbol, en la cancha del fútbol. Roberto es un crack en las canchas de la construcción. Gratísima la conversación, compadre. El gusto es todo mío, la verdad, muchas gracias por la oportunidad y creo que esto es una ventana abierta para muchas personas que han vivido la misma situación que yo. Les agradezco infinitamente y espero que esto pues vaya más allá de estas pantallas. Te trascienda a ti, que eso es lo importante, que a la gente aprenda un poco de hoy día. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo y agradecido con Gonzalo, agradecido con Foco por conocernos y la verdad sé que vamos a ir tocando estos temas de repente más adelante y contándonos la historia ya más historias de éxito. ¿Cómo ha sido avanzando mi brother?
Muy bien. Chao, 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 chao. muchachos. Muy bien. Chao a todos, muchas gracias.